Hola, ¿qué tal? Este es el último video de la primera temporada de estas notas de cálculo variacional. La vez pasada habíamos deducido la ecuación de Euler para el problema elemental de una funcional de variable x y y', que tenía esta forma. Las soluciones de esta ecuación diferencial satisfacen el problema del óptimo, el extremal de la funcional j de y. Habíamos visto que también para algunas funciones dentro de esta funcional, una función que dependía de y y y', sin la x explícitamente, la ecuación de Euler cambiaba a esta forma: la función menos y' por la parcial respecto de y' igual a una constante. Disculparán por ahí todavía festejando la Navidad, el 5 de enero, por cierto. Bueno, este tipo de ecuación es la ecuación de Euler para funcionales cuya función depende de y de y' sin la x explícitamente. Vamos a hacer una aplicación, vamos a resolver el problema de la braquistócrona. Y este problema de braquistócrona vamos a ver que es una funcional cuya función depende de y y y'. Entonces vamos a utilizar esta ecuación de Euler. La voy a escribir por acá para tenerla a la mano. Y bueno, ustedes podrán investigar en cualquiera de los textos de cálculo variacional en internet bien, para que vean qué es la braquistócrona. Yo no voy a hablar de la historia de esta cosa, ni mucho menos. Simplemente vamos a plantear el problema. La idea es que yo tengo un marco de referencia con mis ejes, y tengo un objeto que puedo centrar en el origen del sistema de coordenadas. Este es un punto A de coordenadas x1, 0. De hecho está en el origen, pero se puede mover sobre el eje de las x. Por comodidad lo voy a poner en el origen en este momento. Y por acá voy a tener un punto B. No me importan sus coordenadas, nada más yo sé que la abscisa sería x2. Y quiero encontrar la curva que haga menor tiempo la trayectoria entre esos dos puntos. Entonces una línea recta no lo hace una curva de este estilo debido a la gravedad. Hace que, bueno, ahí no salió, se ve pésimo, pero hace que vaya más rápido el objeto que está cayendo. Entonces esta curva es la de menor tiempo. Por supuesto nuestra funcional va a depender del tiempo. Entonces, de hecho esto es una, vamos a ver que la ecuación que resulta es una cicloide, ¿sí? Entonces, para plantear esto tenemos que recordar algunas ecuaciones cinemáticas. Una de ellas es de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia, o bueno, la diferencia de la posición final menos la inicial. Para nuestro problema estamos suponiendo que lo vamos a dejar caer el balín sobre esta trayectoria. Entonces la velocidad inicial es nula, la posición inicial es 0, ¿sí? Y más aún, la aceleración va a ser la de la gravedad. Entonces de aquí vamos a obtener la ecuación de igual a la raíz de 2 gy. Por supuesto y en vez de x, porque vamos a calcularlo sobre el eje de las y. Esta es la ecuación cinemática que vamos a utilizar. También se puede deducir de la energía cinética, pero eso no importa cómo la tengamos ahí. Bien, por otro lado sabemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, pero en este caso nuestra posición va a estar sobre una curva plana. Podemos decir que si tomamos una longitud de arco, entonces el cambio sobre la posición va a ser el cambio sobre la longitud de arco. Entonces vamos a escribir que esto va a ser la derivada de s respecto de t, ¿sí? O sea, la longitud de arco. Pero nosotros sabemos que la longitud de arco va a estar dada por, en este caso el diferencial únicamente, la raíz de 1 más y' al cuadrado diferencial de x.
Entonces, si sustituimos esto aquí, más aún despejando el tiempo, la diferencial de tiempo, tendríamos que dt, ¿ya?, es igual a la raíz de 1 más y' al cuadrado diferencial de x sobre la velocidad, que viene siendo raíz de 2gy. Entonces, si nosotros integramos, vamos a obtener el tiempo para esta curva. Esa va a ser nuestra funcional, que va a depender del tiempo. Y como queremos el tiempo mínimo, tendremos que hallar la curva extremal para esa funcional. O sea, estamos hablando de que nuestra funcional va a estar definida así: j de t, bueno, en realidad vamos a ponerla, de hecho es j de y porque realmente es la curva la que nos interesa, pero a su vez la curva va a depender del tiempo. La integral desde x1 hasta x2, que son las posiciones, que en este caso, si lo centramos en el origen, la posición inicial sería desde 0 hasta cualquier punto x2, de la raíz de 1 más y' al cuadrado sobre la raíz de 2gy diferencial de x. Y entonces tendremos que aplicar la ecuación de Euler para resolver esta función, que como vemos no aparece la x explícitamente, por eso vamos a usar esa forma. Más aún, antes de resolverlo, podemos sacar esa constante que aparece aquí, 1 sobre raíz de 2g. La vamos a sacar. Para que simplemente nos quede el denominador raíz de y. Entonces, nuestra función f va a estar dada por este integrando, o sea, 1 más y' al cuadrado sobre y, todo a la 1/2. Y ahora tenemos que calcular la parcial de f respecto de y'. Entonces, la parcial de f respecto de y', pues tendrá que ser 1/2 de ese bicho que está ahí, sobre y, a la menos 1/2, por 2y', ¿no? Organizando esto, nos tendría que quedar y' sobre la raíz de y por 1 más y' al cuadrado. ¿Está bien, compañero? Sí. Gracias. Bueno, vamos a confiar en él porque yo no sé qué hice. Ok, sale. Entonces, si lo sustituimos en nuestra ecuación de Euler, vamos a tener esto que está aquí, o sea, raíz de 1 más y' al cuadrado sobre la raíz de y, que es la función, menos y' por la parcial de f respecto de y'. Entonces tendremos y' al cuadrado, ¿sí?, sobre esta raíz de y por 1 más y' al cuadrado. Eso es igual a una constante. Entonces y' al cuadrado sobre la raíz de y por 1 más y' al cuadrado, eso es constante. Vamos a hacer un poco de aritmética aquí, un poco de álgebra, algunas cuentas, para que nos quede lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Trabajamos los denominadores y nos tendría que quedar esto que está aquí. Y' al cuadrado igual a constante, se mueren y nos queda 1 sobre la raíz de y por, aquí lo separé en las raíces, pero lo vuelvo a juntar, me conviene trabajarlo, igual a 0, ¿no? Así es como queda simplificada la ecuación diferencial que tenemos que resolver, la ecuación de Euler, ¿verdad? Pero todavía vamos a hacer un poco más. Vamos a elevar al cuadrado para que nos quede 1 sobre y por 1 más y' al cuadrado igual a la constante al cuadrado. Y vamos a trabajarlo para que nos quede y por 1 más y' al cuadrado igual a 1 sobre c cuadrado. Exactamente de esa manera. Y entonces la ecuación a la que ya vamos a tratar de resolver con alguna técnica, curso de ecuaciones diferenciales, sería esta: y por 1 más y' al cuadrado igual a C1, donde C1 por supuesto tendrá que ser 1
partido de C cuadrado, ¿no? Bien. ¿Cómo resolver esa ecuación diferencial? Bueno, es una ecuación diferencial, pues, bueno, el producto de la y es no lineal. Bueno, lo que podemos hacer es suponer alguna solución, decir quizás que y' es tangente de alfa, para tener ahí una identidad trigonométrica, una secante cuadrada, o la cotangente. El problema es que si usamos tangente nos vamos a llegar a ecuaciones que tendremos que aplicar algunas identidades trigonométricas para llegar a esa cicloide. Si usamos cotangente va a ser un poco más directo. Vamos a ponerle cotangente. En el curso de métodos racionales el profesor usó la tangente, yo uso la cotangente y vamos a llegar a lo mismo. Bueno, entonces en vista de que y', vamos a poner sea y' igual a cotangente de x, 1 más y' al cuadrado tendrá que ser cosecante cuadrado, ¿sí? Entonces y tendrá que ser de esta ecuación C1 sobre 1 más y' al cuadrado, que sería cosecante cuadrado de alfa, es decir, C1 por el seno cuadrado de alfa, ¿no? Entonces y lo puedo escribir como C1 por 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 alfa. Ya tenemos y, ahora necesitamos encontrar x. Entonces, como la derivada, o sea, y' es el coeficiente diferencial de y en dx, y yo lo manipulo de tal suerte que la diferencial de x me quede como la diferencial de y sobre y', yo voy a hacer algunas operaciones aquí. Y' es cotangente de alfa, y la diferencial de y, o sea, si yo calculo la diferencial a partir de esta expresión, que es más sencilla, C1 por seno cuadrado, ¿qué me va a quedar? Diferencial de x va a ser de aquí, de esta que es y, calculo la diferencial, sería 2 veces C1 seno de alfa, coseno de alfa, diferencial de alfa, sobre y', que es la cotangente de alfa, o sea, otra cosa sería coseno de alfa sobre seno de alfa, y entonces el diferencial de x me va a quedar, por ahí los cosenos se eliminan, me queda 2 veces este C1 seno cuadrado de alfa, diferencial de alfa, ¿no? Hay que integrar este asunto para que nos quede x igual. Bueno, antes de integrar, pues esto podríamos, vamos a poner diferencial de x igual a 2c1, que multiplica a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 alfa, así, diferencial de alfa. Entonces ya integrando, más aún, ¿no? O sea, estoy perdiendo un poco de tiempo, multiplico este 2, o sea, esto es 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 alfa, pero con el 2 que está distribuyendo el producto, me tendrá que quedar C1 por 1 menos coseno de 2 alfa. Exactamente, diferencial de alfa. Esto ya lo puedo integrar más fácilmente y me va a quedar C1 por alfa menos 1/2 del seno de 2 alfa, ¿no? O sea, si yo derivo esto, ¿qué pasa? El seno es coseno de 2x, se cancela, perfecto. Y como estoy integrando, aquí va a aparecer una segunda constante, ceros. Entonces aquí yo obtengo x, aquí tengo y a simple vista quizás no parecieran las ecuaciones de una cicloide, a lo mejor sí parece. No. Entonces hay que utilizar algunas identidades trigonométricas para garantizarlo. Más aún unos pequeños cambios de variable. En primer lugar, vamos a hacer que C2 tome el valor nulo. Vamos a hacer que C1 sea A sobre 2.
Y vamos a decir también que teta tiene que ser 2 alfa. Si hacemos esos tres cambios, ¿qué pasa con x? Bueno, si aquí yo factorizo un medio, voy a tener un medio de C1 por 2 alfa menos el seno de 2 alfa. Entonces, a ver, aquí lo reescribo. X va a ser C1 sobre 2 que multiplica a 2 alfa menos el seno de 2 alfa más C2, que esta es la X que quiero utilizar. En ese sentido ya puedo, también aquí puedo factorizar el 1 medio para que me quede simplemente 1 menos el coseno de 2 alfa, de esa manera. Y entonces, si ya esto está mal, más bien sería que A valga C1 sobre 2, ¿sí? Hacer que A valga C1 sobre 2. Y aquí tengo 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa, que eso sea teta. Entonces yo voy a escribir que X es igual a A por teta menos el seno de teta, C2 vale 0, y Y va a ser igual a por 1 menos el coseno de teta, que claramente son las ecuaciones de una cicloide. De hecho es la familia de cicloides cuyo radio de la circunferencia viene siendo la cantidad C1 sobre 2. Y bueno, este sería pues, el ejemplo clásico tradicional de la braquistócrona para resolver el problema elemental. Gracias.